Dios. Amén y amén. Saludo a la amada Iglesia del Señor, deseándole mucha bendición en este día. Vamos a compartir algunos textos que vamos a tratar de dar luz acerca de las señales antes del fin, lo que va a ser la gran tribulación y lo que a mi parecer va a pasar la Iglesia. Para ello yo quiero compartir algunos textos comenzando desde Mateo 24. Dice la santa y bendita palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será a principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y más al que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta primera parte quisiera compartir. Y es importante que nosotros tenemos en cuenta de que como hijos de Dios no tenemos que estar escuchando demasiadas voces, sino más bien yéndonos a lo que es la palabra del Señor, porque es la profecía más segura. Aquí cuando habla acerca de muchos que vendrán, yo soy el Cristo, en Primera de Juan nos da una pauta. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Sé que debemos probar los espíritus. Aquel que confiesa aquel que confiesa a Jesucristo, que ha venido a este mundo, entonces a ese debemos de creer, pero tenemos que estar muy atentos porque se está moviendo demasiado y estamos dando demasiado credibilidad a cosas antes que la palabra del Señor. Nuestro enfoque, vuelvo a repetir, tiene que estar centrado en la palabra. Y cuando vamos mirando un poco los acontecimientos, nos damos cuenta, en el 24:6, por ejemplo, cuando habla de guerra y rumores de guerra, nosotros podemos pensar y decir: pero toda la vida ha habido guerras en la tierra, y es verdad. Es así como hemos vivido todos estos años. En estos 2000 años más de 600 millones de personas han muerto, y en estos últimos 100 años hemos tenido 10 guerras desastrosas que realmente se cuentan por millones los muertos, y esto va de aumento en aumento. Eso lo podemos ver, pero esto también nos alerta porque ahí ya se está volviendo nación contra nación, reino contra reino. Eso es lo que estamos comenzando a vivir. Y cuando vamos al 7, donde habrá hambres, pestes, terremotos, algo que nos hace alertarnos es esto. Si nosotros miramos un poco, ahora tenemos la posibilidad de acceder a la información. Hay más de 800 millones de personas que están tratando de sobrevivir más de 800 millones, dice que son casi 1.000 millones las personas que están tratando de sobrevivir con $1.25 al día. 800 millones de personas que son afectadas por el hambre, de las cuales 300 millones son niños, 300 millones. Hay otra cosa que está afectando, es el cambio climático. Vemos nosotros como los desastres naturales, las quemas de nuestros bosques, el uso indiscriminado de las tierras, gran producción de las tierras o de los bosques se tiran para producir carne en lugar de cubrir esa área, de tomarlo como para que caigan las lluvias. Entonces las tierras se van siendo estériles, infértiles. El uso indebido de las tierras hace que sea también un problema
de lo que se va preparando para una escasez de la provisión de alimentos, porque se está sembrando cada vez menos alimentos, se pone más pasturas en lugar de otra cosa. Para combustibles se hacen siembras para combustible. Entonces, el cambio climático está afectando, según datos, entre 250 y 280 millones de personas. Y la otra, debido a las guerras y a los extremismos dentro de los gobiernos, hay un desplazamiento de gente en todo el globo terráqueo. La gente se está trasladando de un lado al otro y no producen, y al contrario se van metiendo a las urbes, donde se hace cada vez más imposible y los cinturones de pobreza se hacen mucho más grandes. Y para agregar eso tenemos el famoso cinturón de fuego que antes se oía, pero ahora ha sido más vigente porque ya hay muchos volcanes que están funcionando. Es decir, son casi 40.000 kilómetros, hace una forma de una herradura. Tenemos metidos los países desde Chile, Ecuador, está Bolivia, inclusive puede ser afectada por eso. Está Bolivia, está Colombia, está México, está Centroamérica, está Estados Unidos, está China, está Rusia, está Japón, está Indonesia. O sea, tenemos cualquier cantidad dentro de ese cinturón, cualquier cantidad de naciones que puede ser afectados. El 75% de los volcanes activos de la Tierra está ahí en ese cinturón. Entonces, no es solamente los pequeños anuncios de los terremotos, sino tenemos una amenaza vigente que nos van dando pauta acerca de lo que es la venida del Señor. Y acá, cuando vamos al versículo 8, dice: todo eso será principios de dolores. Y luego entramos al 9: os entregarán a tribulación y os matarán. Estamos viendo que con mucha frecuencia se hace burla del evangelio, de los cristianos. Algunos damos lugar, otros no. Pero en esta época va a haber una difamación tremenda de verdaderos siervos del Señor. Persecuciones ya hay, muertes ya hay. Tenemos en el África, tenemos en el Medio Oriente, tenemos en Asia muertos, cristianos muertos, justamente debido a la represión que muchos hacen. Pero ahora se va a aumentar mucho más, porque va a haber difamaciones, va a haber persecución. Tal va a ser de que los hermanos que no están firmes van a acusar a los que están, les van a inventar historias, y esto va a ser algo grave, va a ser un tropezadero para muchos, ¿no? Las bases morales también de nuestra sociedad realmente han cambiado tremendamente en todos los niveles. Estaba leyendo yo en unos artículos acerca de los dichos del esposo de la reina Isabel, y me quedé sorprendido cuando él agarra y dice, entre uno de sus dichos dice, aquí lo anoté: en caso de que me pudiera reencarnar, me gustaría hacerlo como un virus mortal para ayudar a resolver el problema del hacinamiento. O sea, se ha deshumanizado, prácticamente se ha deshumanizado la sociedad al punto de que los intereses son por encima de la vida humana. Entonces, todas las bases morales están quebrantadas. El verdadero amor está desapareciendo. E inclusive dentro de la iglesia la teología ya se ha convertido en egología, es decir, cada uno tiene su propia teología de acuerdo a lo que le conviene, a lo que le parece, y no se basa en las Sagradas Escrituras. Así que yo le pido a usted, mi amado hermano, de que no tome las cosas a la ligera, de que usted se centre y comience a buscar prácticamente en la palabra de Dios. Busque en la palabra de Dios lo que es auténtico, lo que es verdadero. Nosotros lo único que hemos hecho en estos momentos es agarrar y compartir la palabra para que usted siembre sus bases y vaya estudiando. Solamente hemos visto Mateo 24. Y hay una cosa más, dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Ojo, no está diciendo que todo el mundo se va a convertir, pero está diciendo que este evangelio se va a predicar en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo le aseguro que ya se ha predicado el evangelio en todo el mundo. Entonces, cualquier rato puede venir el Señor. Así que prepárese usted, y luego vamos a entrar a nuestra segunda fase. Seguimos con nuestra segunda fase, y entonces
es importante que usted sea consciente de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque a veces dice ver para creer. Entonces, cuando nosotros vamos a las mismas escrituras, aquí en Mateo 24, 15 y 21, los voy a asociar, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y acá el 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo que usted está viviendo en este momento de la pandemia, decía un predicador, y la verdad es que yo creo, será como un día de verano en la playa comparado a ese día, porque va a ser un día terrible, un día grande, un día donde el desespero, la angustia va a llegar a tal punto. El profeta Daniel lo señala y dice en el 12.1, acá lo tengo, 12.1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Aquí vemos dos cosas. Uno es ese día grande y terrible, pero también vemos la esperanza que hay para el justo. Mire, va a ser tan grave esto, que dice que los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y libre se van a esconder en las cuevas entre las peñas de los montes, y van a decir ahí a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos el rostro de aquel que está sentado en el trono, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso es lo que va a acontecer. Y luego me voy al libro de Apocalipsis y abro el capítulo 6, cuando comienza a abrirse los sellos. Y abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Cuando nosotros hablamos, cuando vemos aquí, da la impresión de que es el Señor el que viene, pero sin embargo, cuando uno analiza un poco más, el caballo blanco es símbolo de poder. Cuando estamos hablando del caballo blanco, es conquista, es poder, es triunfo. La corona es dominio. Y usted se va a asombrar si usted agarra y mira una de los símbolos propuestos para las Naciones Unidas, es un caballo blanco, que significa, como dije, la conquista, el poder sobre los 5 continentes. Luego seguimos leyendo el Apocalipsis. Dice que, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen uno a otro, y se dio una gran espada. Nosotros aquí vemos que la guerra, el terror, va a comenzar a operar en aquel día, porque desgraciadamente, ¿qué es lo que el conocimiento científico ha sobrepasado? Ha sobrepasado a tal punto que usted va a encontrar naciones que ni siquiera lo sospecha que tienen una bomba atómica, pero lo que no tienen es ética, y una bomba en manos de gente que no tiene ni siquiera principios morales ni tiene ética. Realmente esto va a inflamar la rueda de la creación, y eso ya lo estamos viendo. Mire usted Corea del Norte, mire usted los países del Medio Oriente, mire usted cómo se está propagando esto. Estamos a punto.
Y acá en el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ay, Dios mío. Aquí nosotros vamos a mirar cómo va a haber escasez. 1 denario es equivalente al salario de un día para poder comprar usted trigo. Entonces usted va a tener que gastar el salario de un día. Y usted mire ahora, por ejemplo, el tema de la escasez va a ser mucho mayor en aquel entonces. Cuando nosotros agarramos y miramos lo que acabo de señalar, la sequía, el agua ya es un problema, se va a agudizar todo eso. Entonces vamos viendo nosotros que va a ser muy desastroso este tema, va a ser muy alarmante. No lo estoy asustando, lo dice la palabra del Señor aquí. El cuarto sello. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Mire, el infierno está reclamando las almas. Porque hay espada, hay hambre, hay mortandad, y hasta las fieras de la tierra van a agarrar y van a salir. Es el Hades reclamando las almas. Eso va a ser terrible, va a ser desastroso. Y el 5º sello dice, y vi bajo el altar las almas que habían sido muertas, y a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Interesante ver, amado hermano, realmente lo que va a acontecer. Ahora, no va a tocar, dice, a los que tengan el sello en su frente, y les fue dado que no los matasen, sino que lo atormentasen. Aquí cuando habla de las langostas que van a salir, aquí cuando en el 6º sello hubo terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se vaneció como un pergamino que se enrollase en los montes, en las islas, y todos los reyes de la tierra, los grandes y los ricos y los capitanes, ellos estaban desesperados, estaban alarmados. ¿Por qué? Porque ellos se han creído poderosos, han gobernado acá, pero va a ser tan fuerte esa presión, ese dolor, esa angustia, que ellos con desespero van a poder mirar y tratar de clamar a Dios por lo que va a acontecer. En Apocalipsis 9, del 1 al 11, cuando habla de la estrella, ¿no? Y tienen por rey sobre todos ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y Apolión. Y el primer ahí pasó, ¿no? Y aquí aún vienen 2 reyes después de esto. Entonces, cuando nosotros vamos viendo que la estrella cae, es Lucifer el que cae justamente para poder dar libertad a los espíritus malignos. Las langostas son símbolos infernales. Ellos van a dañar a la tierra y van a atormentarlo, dice la Biblia, por 5 meses como picadas de escorpiones. Y el aspecto de los caballos que están preparados para la guerra son cabezas como coronas de oro, y dice que sus caras son como caras humanas, sus cabellos son como cabellos de mujer, o sea, esos son seducción, sus dientes como dientes de león. Y vamos mirando esa expresión terrible que tenemos nosotros de este acontecimiento. Ahora, mi pregunta es, ¿usted va a pasar por eso? Esto es la gran tribulación. Va a ser un momento
terrible, y no va a ser tan corto, van a ser 7 años de sufrimiento. ¿Está dispuesto usted a quedarse a vivir eso o está dispuesto a ir con el Señor? Ahora, ¿pero qué pasa con la iglesia? ¿Qué es lo que le va a pasar a la iglesia? La iglesia va a pasar por estos momentos. Vamos a la tercera sección. Hay esperanza para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, dice la palabra, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para ellos. Y para ello he buscado algún soporte aquí en la Biblia, he estado buscando algunos textos bíblicos que nos pueden apoyar, porque nosotros no debemos suponer, debemos ir a las Escrituras, conocer un poco de ellas. En el libro de Romanos capítulo 5, Romanos 5, versículo 9, dice la palabra de esta manera. Pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Escuche bien, salvos de la ira. Primera Tesalonicenses 1:9, Primera Tesalonicenses 1:9 y 10, vamos a leer los dos, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y el 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Seguimos con Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Y ahora me voy a Apocalipsis 3:10. Y ahí dice, por cuanto 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a Lucas 21:36. Así dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Primera Corintios 15:51, 57, 58. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor y siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y acá vemos Lucas 24:35 y 36. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Qué hermoso. Y Isaías 26:20, anda pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra detrás de ti las puertas, escóndete un poquito, un momento en tanto que pasa la indignación. Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán por 1000 años. Hermosa esperanza y gloriosa para la iglesia, amado hermano, porque hay que tener una diferencia. Hay cosas que son para el pueblo de Israel y cosas que son para la iglesia, para los que andan conforme al Espíritu, pero también para los que están en la carne y los que no quieran recibir al Señor, también les esperan cosas terribles.
le animo a usted, si ama a su ser querido, si ama al ser humano, a su amigo, difunda la palabra del Señor. Háblele, estamos todavía a tiempo. El Señor nos está dando un margen, un avivamiento tremendo en este tiempo, por el cual usted puede anunciar la palabra para que lleguen a conocer a Cristo como Salvador. Y usted tiene también tiempo para ordenar su vida con Él. Si usted siente que lo estoy acusando, no lo estoy apuntando con el dedo. El Espíritu Santo le está hablando a su corazón. Pero si usted viene a mí, yo le voy a decir la verdad, porque lo que yo quiero es que usted un día esté en la presencia del Señor. Así que le animo a que en todo este tiempo usted busque más de la presencia del Señor, viva más en intimidad, se rinda delante de Él, trabaje en su propia vida, trabaje evangelizando, trabaje trayendo a los pies del Señor a muchas almas para que no se pierdan. Permítame que ore por usted. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo oro por cada uno de los miembros de tu iglesia como cuerpo, Señor, a la cual te pido que le llegue este mensaje y que seamos apercibidos para que tu palabra sea anunciada y para que podamos muchos ser salvos, y que tú nos encuentres caminando en tus principios, difundiendo tu palabra, no creyendo, Señor, filosofías huecas, ni palabras de hombres, sino que vamos siempre afirmándonos en el conocimiento de tu palabra y vamos caminando a estar preparados para el momento que tú vengas y toques la trompeta y juntos partamos contigo en las nubes para estar contigo siempre. Te alabo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén.